Felicidades por la organización de este congreso que año tras año nos permite reflexionar. Creo que no hay nada más práctico en la vida que la reflexión, como luego intentaré acreditar. Y le doy a usted la enhorabuena para que se la transmita a esta universidad, porque esta facultad tan bonita, abierta, me ha permitido rememorar, como si fuera la Magdalena de Proust, algunos de los años más felices de mi vida, donde yo vivía por aquí, mis hijos eran pequeños y no me daba ningún problema. Ahora los problemas han crecido y toda mi vida es mucho más complicada. Sí, complicada es la palabra. Complicada es la palabra que gobierna todo el sistema legislativo que en la Unión Europea tiene que ver con la sostenibilidad. Como avanzado el profesor Martínez Echevarría, yo quisiera explicar un poco los orígenes de Omnibus, por qué tenemos Omnibus y cuáles son, muy brevemente, las medidas fundamentales, porque en esta mesa hay personas mucho más expertas que yo en la materia y ellas les darán los detalles esenciales de las modificaciones. No sé si les pasará, a mí sí. Casi siempre hago caso a los que están fuera de mi casa más que a los que están en mi casa. Si mi esposa me da un consejo, lo infravaloro y cuando me lo da el vecino del tercero, entonces sí le presto. Y esto es lo que sucede con la Unión Europea. A pesar de que no eran pocos o no éramos pocos los que habíamos advertido de algunos efectos negativos derivados de la regulación en materia de sostenibilidad, la verdad es que la Unión Europea no se paró. Tiene también que ver, y mucho, con el proceso legislativo y con la inercia. Una vez que se pone en marcha la maquinaria legislativa en Bruselas, es difícil pararla. Es difícil pararla y más difícil saber cuál será el resultado final, teniendo en cuenta aquello que cuentan o aquello que dicen de que un camello en realidad es un caballo después de haber sido negociado en Bruselas, donde intervienen 3 instituciones, 27 Estados miembros y todo un inmenso barrio en Bruselas dedicado a hacerlo, y con lo que el resultado de la legislación nunca se sabe exactamente cuál será. Bien, después de aprobar las 2 piezas maestras en materia de sostenibilidad, que son la relativa y remozada directiva sobre de la información sobre sostenibilidad, antes llamada no financiera, y la directiva sobre diligencia debida. Después de eso, y el profesor Ringue lo ha apuntado en la parte final de su intervención, las cosas empezaron a tornarse un poco más oscuras. No había llegado el señor Trump todavía a la presidencia de los Estados Unidos, ni siquiera se habían celebrado las elecciones, cuando la guerra de Ucrania, entre otras cosas, obligó a Europa a repensar en qué situación estaba. Y a tal efecto encargó un informe a un político importante y que había sido, y sobre todo es famoso por eso, el presidente del Banco Central Europeo, el señor Draghi. En realidad hay un antecedente. Antes del informe Draghi hay otro informe solicitado a Enrico Letta, otro primer ministro italiano, más breve, pero que en síntesis avanza lo que ya dice el señor Draghi. El informe del señor Draghi es espectacular, solo que ver las 3 o 4 páginas que dedica a agradecimientos, y ahí están algunos de los personajes más importantes del mundo del pensamiento, tanto jurídico como económico. ¿Y qué es lo que dice el señor Draghi? Pues la verdad es que es como
uno de estos profesores que cuando un alumno se le acerca, comienza con buenas palabras para decirle: has suspendido por esto, por esto, por esto. Y así empieza el señor Draghi, diciendo que Europa es un hábitat único en el mundo. Hemos conseguido combinar prácticamente como nadie en el planeta, seguramente como nadie en el planeta, una sociedad abierta en términos filosóficos y políticos, en términos casi de Hayek. Tenemos una economía competitiva, no es una planta de invernadero, aguanta los vientos, aguanta los rayos, aguanta las tormentas. Tenemos un espacio donde las desigualdades, que por supuesto las hay, no son tremendas. Tenemos un espacio donde la educación, y esta universidad es un buen ejemplo, es uno de los pivotes o motores del desarrollo. Pero como ya advertía, después de las buenas palabras, el profesor da algunos cabones. Y empieza a decir que Europa últimamente, digamos que solo pinta las paredes en blanco y negro. O blanco o negro, o todo o nada. No somos progresivos, no somos suficientemente progresivos. Actuamos casi por reacción. Y actuar por reacción desde el punto de vista legislativo casi nunca es posible. De nuevo me remito a las clarificadoras palabras del profesor Ringe. La verdad es que hemos pasado del entusiasmo por la sostenibilidad, de pensar que el planeta estaba al borde de la desaparición, a ser ahora mucho más cuidadosos, decir que, bueno, a lo mejor no estamos tan al borde de la extinción, o a lo mejor la medicina que nos proponen es la que nos lleva a la extinción. No sé si ustedes han tenido alguna vez, espero que no, la mala fortuna de tenerse que someter a un tratamiento médico agresivo. Cuando uno se somete a un tratamiento médico agresivo, a veces el médico te dice: aunque lo necesitas, aunque es urgente, todavía no te vamos a poner esa medicina. Haz un poco de deporte, coge 3 o 4 kilos, respira un poco, come más carne en lugar de más verduras, y cuando tengas más fuerza, entonces te vamos a poner el tratamiento. Y eso es lo que nos dice, en síntesis, el señor Draghi. Europa se ha ido debilitando, reblandeciendo en comparación con dos gigantes, China y los Estados Unidos de América. Y hemos perdido, bueno, quizá no sea apropiado decir que hemos perdido el tren, pero casi estamos a punto de perder el tren en materias tan esenciales como son las tecnologías del futuro, que giran en torno, pero no exclusivamente, a la inteligencia artificial. Europa queda lastrada o anclada en tecnologías tradicionales, de lo que podríamos llamar la tercera revolución industrial, y no en estas últimas fases de la revolución industrial. Nos hemos quedado ahí mal. La combinación de descarbonización y competitividad no está del todo planteada. Por eso he empleado la metáfora de cómo usted más con un par de kilos, porque lo que nos dice el señor Draghi es: la descarbonización es un motor de competencia, servirá para hacer Europa más robusta, pero usted no puede pasar de 100 a 0. No puede pasar de vivimos en energías no limpias a todo tiene que ser ultra limpio, porque no hay cuerpo que aguante de hacer 3 comidas al día a no comer absolutamente nada. Vayamos despacio.
vayamos algo más despacio, porque las empresas no soportan esto. La tercera observación que hace el señor Draghi, y quizá no sea oportuno decirlo en estos momentos tan delicados para la geopolítica, pero me parece que es un acto de honestidad intelectual decirlo. El señor Draghi, ¿recuerdan que les he dicho que el señor Draghi emitió su informe antes de que el señor Trump ganara las elecciones? Advierte el señor Draghi, Europa en materia de defensa no puede seguir así. No puede seguir dependiendo de los Estados Unidos. No puede sostener su Estado de Derecho gracias a la reducción de presupuestos militares. La seguridad, dice el señor Draghi, es esencial teniendo en cuenta las nuevas amenazas. Les recuerdo que Rusia había invadido ya Ucrania. Y lo que no se puede es fragmentar la innovación en una industria tan puntera como es la defensa. Bien, tras esto, 2 meses más tarde, los presidentes de gobierno y de Estado de los 27 Estados miembros emiten en la ciudad de Budapest una declaración diciendo vamos a hacer lo que nos dice el señor Draghi. Vamos a intentar dar un giro de volante importante a la política de la Unión Europea. Ustedes saben que el Consejo no tiene la iniciativa legislativa, sino que corresponde a la Comisión. Por tanto, el Consejo anima a la Comisión a que presente un nuevo programa legislativo. Inmediatamente la Comisión se pone en marcha y hace 2 cosas. Primero, lo que llama brújula de la competitividad, que tiene que ver con los sectores donde quiere operar, y esto es lo que nos importa más, o tanto como lo primero, un plan de simplificación de la legislación. Y aquí ya anuncia que va a reducir las cargas administrativas, que es lo que había pedido el señor Draghi, en materia de sostenibilidad. Porque ¿saben ustedes cuál es el ejemplo principal de cargas que lastran la competitividad? ¿Cuál es el ejemplo más importante que señala el señor Draghi a lo largo de su larguísimo informe? La Directiva de Información sobre Sostenibilidad. El ejemplo que una y otra vez repite. Dice que eso lastra la innovación de las pequeñas y medianas empresas porque no hay cuerpo que aguante semejante producción de información. Bien, se lanza una propuesta, la propuesta Omnibus. De la propuesta Omnibus que lanza el Consejo a lo que aprueba la Comisión, a lo que aprueba el Consejo y el Parlamento, hay algunas diferencias, pero digamos que el resultado final podría condensarse en lo siguiente. Una reducción, el número de empresas directamente afectadas se reduce, eso se hace mediante una combinación que ya les contarán después mis ilustres compañeros. Un tema que a mí siempre me ha preocupado, se intenta cortar el llamado efecto goteo. El efecto goteo consiste en que aunque tú no seas un obligado directo por la norma, como necesitas datos de los miembros de tu cadena de suministro de actividades, vas a presionar para obtener esa información. No sé si han oído en español la expresión el aceite siempre escurre hacia abajo. Pues exactamente es esto. Yo, gran empresa que necesito esta información, voy a apretar a los de abajo, con que no están obligados, me la tienen que dar. Eso genera tensión, carga y costes. Al mismo tiempo, y con esto termino ya, otro de los objetivos buscados con Omnibus es clarificar algunas cuestiones y reducir la información exigible o al menos la forma de presentar la información exigible. Y creo que he consumido mi tiempo por eso. E incluso ni tan siquiera. Muchísimas gracias.